es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Muy buenos días, queridos espectadores de Estado de Alarma. Nos encontramos en la librería Capitán Letras y hoy tenemos el placer de estar acompañados por don Federico Quevedo, el autor del libro de Pablo Casado. Lo primero, ya te saludo, don Federico. Muy buenos días. Muy buenos días. Por el libro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, lo primero que... Oye, y enhorabuena por el canal, que vais muy bien. Muchísimas gracias, la verdad. Está a tope. Sí, a veces es complicado, pero bueno, sí que no nos podemos quejar. Lo primero que quería preguntarte es qué mensaje le quieres transmitir al lector del libro. ¿Qué es lo que principalmente quieres reflejar? Lo que quiero que sea un resumen del libro para que la gente más se anime a comprarlo es, si no entienden por qué alguien como Pablo Casado, en principio era alguien... sin querer ser peyorativo en esto, es decir, que obviamente era un personaje que no había tenido ninguna relevancia pública, política importante, es decir, porque es una persona muy joven, 37 años, que no había tenido cargos, el cargo más importante que había tenido el partido había sido la vicesecretaría de Comunicación, pero no había tenido ningún otro cargo público. ¿Cómo alguien con ese currículum, digamos, tan breve, puede llegar a la presidencia del Partido Popular? Tiene que leerse el libro, porque ahí están las claves de por qué se produce esa revolución. ¿Qué piensas tú de... Bueno, ¿crees que el lector del libro, cuando lo finalice, puede decir que ya conoce verdaderamente a Pablo Casado? Puede decir que conoce o que tiene más idea de qué es lo que quiere hacer Pablo Casado con el Partido Popular y, sobre todo, insisto, en por qué Pablo Casado se convierte en la esperanza de una militancia y sobre todo de un votante del Partido Popular que cuando él llega estaba totalmente hundido en el más profundo de los desánimos y de la miseria política. O sea, era un partido al borde de la extinción.
¿Cuál es el tema que abarca mayoritariamente el libro? En toda su extensión, ¿en qué se centra principalmente? Bueno, el libro tiene 3 partes, pero básicamente, digamos que por un lado hace un análisis muy profundo de por qué, de eso que digo, por qué se produce esa situación, y ahí se hace un recorrido por los últimos años, sobre todo, de la legislatura de Mariano Rajoy, ¿vale? Los grandes errores que se cometen en esos últimos años, antes de la moción de censura de Pedro Sánchez, corrupción, Cataluña, temas como los famosos másters de Cristina Cifuentes, o sea, todo, por qué se desmoronaba el Partido Popular, ¿vale? Porque era así, o sea, era como ver un castillo a naipes que se iba cayendo. Luego, lo que es propiamente la llegada de Pablo Casado al Partido Popular, su biografía, su entorno, los hombres, la gente que le acompaña, su entorno de confianza, quién es Pablo Casado, con quién había trabajado, sus relaciones con Esperanza Aguirre, con el propio Aznar, etcétera. Y luego, digamos, la otra pieza, la otra pata del libro sería un poco hacia dónde quiere llevar Pablo Casado el PP. Ese debate eterno en el Partido Popular, que yo lo llamo halcones y palomas, entre si el Partido Popular tiene que girar más al centro, tiene que girar más a la derecha, la relación con Vox, la relación con Ciudadanos, todo eso que es lo que afecta ahora mismo al Partido Popular, ¿no? Y luego es verdad que al final, el libro lo termino de escribir en mayo, junio, pues obviamente hemos tenido que meter un poco de una referencia a lo que estaba pasando en España, ¿no? Con la pandemia del coronavirus, aunque obviamente eso tiene un libro aparte con todo lo que ha pasado, pero bueno, sí queríamos hacer una pequeña referencia al final del libro sobre esto, ¿no? Otra de las cosas que te quería preguntar y que seguramente, se lo preguntarán muchos de nuestros espectadores que nos estén viendo en estos momentos es, ¿por qué tú, Federico, qué relación tienes con Pablo Casado? ¿Qué relación te une a él? No es una relación con Pablo Casado, aparte de que por supuesto nos conocemos los dos desde hace mucho tiempo. Es una relación intensa que he tenido con el Partido Popular desde hace muchos años. Yo, en fin, uno ya tiene una edad, llevo muchos años haciendo política, llevo muchos años haciendo información del Partido Popular, tengo digamos, no por presumir porque no me gusta, pero tengo un conocimiento de lo que pasa dentro de ese partido bastante grande, no todo el mundo puede decir lo mismo, fuentes, contactos, etcétera, y entonces eso es lo que me lleva a escribir este libro. Que fíjate, en el fondo, el libro empieza siendo solamente un intento de biografía de Pablo Casado, pero hay un momento en el que me doy cuenta y digo, esto tiene que ser algo más, porque realmente la biografía de Pablo Casado es pequeña, es decir, no da para escribir un gran libro. Lo importante era escribir por qué Pablo Casado llega a presidir el PP, es decir, esa es la clave del asunto, ¿no? Oye, ¿qué te han dicho desde el Partido Popular? Que supongo que ya te van a trasladar algún mensaje después de la publicación de este libro. ¿Te han felicitado? ¿Te han comentado algo? Están a la espera de leerlo. Realmente hasta este fin de semana no han podido acceder al contenido del libro, con lo cual yo no he querido hacer biografías oficiales porque si no pierdes independencia como periodista, ¿no? Y yo quería aquí contar mi visión de Pablo Casado, del PP y de todo lo que había rodeado al Partido Popular en estos tres últimos años, ¿no? Y si lo hacía de acuerdo con la versión que me contaran ellos, ya hubiera perdido independencia, ¿no? Y yo, si algo he presumido siempre es de ser un periodista independiente. Puedo ser más de derechas, otros me pueden decir que soy más de izquierdas, me da igual. Es decir, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces quería hacerlo desde mi visión personal del PP. Claro, al final que se redacte el libro un poco desde la imparcialidad sí que te otorga, pues a lo mejor más credibilidad para el lector. Otra de las cosas que te quería preguntar es, bueno, el otro día en la sesión de control el vicepresidente del gobierno se dirige al Partido Popular y muy concretamente a Pablo Casado diciendo que él nunca sería presidente de España, que nunca gobernaría España. ¿Ves tú a Pablo Casado gobernando España? ¿Lo ves como presidente? ¿Por qué no? Si Pedro Sánchez es presidente del gobierno, creo que tiene bastante más contenido o fondo político Pablo Casado que Pedro Sánchez. El problema de la derecha ahora mismo es un problema de diversificación del voto, pero hoy por hoy el centro derecha, a la vista de las encuestas y de los últimos resultados, tiene más votantes que la izquierda. Es una cuestión de saber manejar esa situación y de volver a reunificar en torno al Partido Popular al votante de centro derecha, pero sí, Pablo Casado puede ser presidente del gobierno. Sobre eso te quería preguntar, porque las personas como tú, bueno, que estáis ligadas de una forma u otra al Partido Popular, que lo conocéis muy desde cerca, ¿echáis de menos o añoráis el bipartidismo? ¿Os gustaría a lo mejor que volviera? ¿Os veis con más posibilidades el PP de gobernar? ¿Crees que...? A ver, yo creo es que son circunstancias políticas de cada momento. Es decir, el bipartidismo ha sufrido una crisis muy fuerte porque los dos grandes partidos se distanciaron muchísimo de
de la sociedad, y eso permitió que surgieran partidos pequeños, para lo que se llaman los partidos emergentes. Pero esos partidos emergentes al final han acabado demostrando que son lo mismo, son más de lo mismo que ya conocíamos, con lo cual yo creo que poco a poco, y a medida, claro, tampoco es difícil analizar esto en medio de una pandemia que hoy por hoy no sabemos cómo va a acabar ni qué consecuencias va a tener, pero yo entiendo que poco a poco la sociedad se volverá otra vez a orientar hacia un bipartidismo que parece lo más razonable. Que luego ese bipartidismo pueda tener en sus fieles en la balanza que le ayuden a inclinarlo hacia un lado o hacia el otro, pero que sean siempre el Partido Socialista y el Partido Popular los que de alguna manera lideren el poder, ¿no? Eso va a seguir pasando. Mayorías absolutas ya lo veo más complicado. Pero dos partidos principales gobernando el país y con unos contrapesos en los extremos o en el centro, eso yo sí lo veo. ¿Qué piensas tú de la irrupción de Vox en el Parlamento? ¿Crees que le beneficia o más bien le perjudica al Partido Popular? Hombre, desde un punto de vista electoral le perjudica, y el problema es lo que se plantea en el libro. Del Partido Popular tiene que encontrar un discurso. El discurso no puede ser el mismo que el de Vox, porque esto es lo de siempre. Es decir, si tú haces el mismo discurso que Vox, entonces la gente vota a Vox, porque ¿para qué van a votar al PP si ya está Vox? Entonces el Partido Popular tiene que encontrar un discurso distinto de Vox, sin alejarse tampoco en exceso de algunos planteamientos que pueden hacer que, si no, su público se vaya a Vox. Pero, por otro lado, necesita recuperar voto del centro, que también lo ha perdido. Entonces, ese es el gran debate ahora mismo dentro del Partido Popular. Las elecciones en Galicia han demostrado que en determinados, la periferia, digamos, triunfa el voto más de centro, más moderado, y sin embargo en el centro lo que triunfa es el voto, digamos, un poco más conservador. Entonces, ese juego no es fácil para un partido como el Partido Popular, pero es en el juego en el que está. Como conocedor, tú, Federico, de la vida de Pablo Casado, ¿qué discurso crees tú que le beneficiaría más beneficiaría de cara a unas elecciones? ¿Que tienda a la moderación como Núñez Feijóo en Galicia, o que abandone ese discurso y un discurso a lo mejor pues más fuerte, más Es que yo creo que no es incompatible el discurso de la moderación con el discurso con el morder a tu adversario, ¿vale? Es decir, Pedro Sánchez es un desastre, el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias es una ruina absoluta, y eso el PP lo tiene que decir. Y lo tiene que decir además con contundencia. Yo ayer tuve en el programa por la noche en Capital Radio a Ana Belén Vázquez, la portavoz de Interior, y hizo un discurso durísimo contra el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Pero al mismo tiempo es una defensora de la moderación entonces yo creo que es perfectamente compatible el tener un discurso que te permita ganar votos por el centro y al mismo tiempo ser duro y morder donde más le duele al gobierno de Pedro Sánchez, que en estos momentos es una ruina para España. Es una auténtica ruina. O sea, es que nos está llevando al peor de los escenarios posibles. Es que no hay un país en el mundo que mire España con buenos ojos. Todo el mundo está flipando, con perdón por la expresión, de lo mal que se está gestionando la crisis aquí. Ahí están los datos también que corroboran todo esto que nos estás contando aquí. Otras preguntas que te quería hacer. El otro día en el pleno del Congreso la izquierda acusó a Pablo Casado de apropiarse la monarquía tras defender al rey. No sé si piensas... no sé si estás de acuerdo con esto. ¿Piensas que Pablo Casado se quiere apropiar de esa institución? No. ¿Qué piensas? Lo alucinante no es que Pablo Casado defienda al rey, es decir, que eso forma parte de lo lógico y de lo normal en un partido constitucionalista. Lo increíble es que Pedro Sánchez no desautorice a los miembros de su gobierno, que evidentemente ya sabemos que no es la posición del gobierno, pero claro, cuando Alberto Garzón, que con perdón es un... En fin, bueno, me callo, no quiero insultar a nadie, en fin, es lo que es. Cuando Alberto Garzón dice lo que dice en un Twitter, lo lógico es que salga el presidente del gobierno a desautorizar a Alberto Garzón y a desautorizar a Pablo Iglesias. Es decir, como que no se apropia nada el PP. El problema es que el PSOE, y hay una parte muy importante del PSOE que está reclamando eso también, el problema es que el PSOE no esté defendiendo la monarquía constitucional. Te lo dice un republicano, ¿eh? Yo soy republicano. Pero una cosa es ser un republicano de principios o de concepto, y otra cosa es que aquí tenemos lo que tenemos porque lo hemos votado y porque hay una constitución que dice que esto es una monarquía parlamentaria. Y tenemos que aceptarlo, y luego nos podrá caer mejor o peor, y en fin, otro análisis habrá que hacer de lo que ha pasado con el rey emérito y con toda esta historia.
pero la obligación de los partidos constitucionalistas es defender lo que hay. Y ya habrá tiempo, en otro momento, si surge la situación, de plantear otros escenarios. Pero por las vías legales, no porque se le pongan las narices a Pablo Iglesias. Oye, le quería preguntar, el Partido Popular ha criticado duramente al gobierno desde la oposición durante la pandemia, pero ahora se acerca una moción de censura y se ha posicionado diciendo que no la va a apoyar. Tú como conocedor del partido, ¿qué opinas de esta posición, de esta decisión que ha tomado Pablo Casado de no apoyar esta moción de censura? No han dicho todavía si la van a apoyar o se van a abstener. Yo creo que al final votarán en contra, entiendo. Yo entiendo las razones para presentar una moción de censura, porque es lo que he dicho antes, es decir, el país es una ruina ahora mismo. Pero creo que una moción de censura en este momento, las mociones de censura hay que presentarlas para ganarlas. Es que España es un país muy complejo y las mociones de censura que son constructivas, no son mociones de censura como se plantean en otros países, o tienes los votos para ganar la moción de censura o es un instrumento que no sirve absolutamente para nada, porque no consigues derribar al gobierno al que quieres derribar. Al contrario, lo que haces es que todo ese entorno de lo que se llamó el gobierno Frankenstein o el gobierno o el grupo de la investidura que le dan el apoyo a Pedro Sánchez se va otra vez a consolidar en torno a Pedro Sánchez, y a mí eso no me gusta. Entonces creo que en estos momentos la moción de censura para Vox, a Vox le viene muy bien porque como imagen, porque le pone en el debate político, le hace más daño al Partido Popular que a Pedro Sánchez, y el problema es que yo creo que el Partido Popular no se tiene que desmarcar claramente de esa moción. Tú como conocedor del Partido Popular y muy especialmente también de Pablo Casado, ¿qué opinas sobre que haya destituido a Cayetano Álvarez de Toledo de la portavocía del partido? ¿Crees que esto le suma o le resta al Partido Popular? Yo creo que no, yo creo que no tiene impacto de ningún tipo. Le hemos hecho mucho nombre, le hemos dado mucho bombo a Cayetano Álvarez de Toledo, pero al final no deja de ser nada más que Cayetano Álvarez de Toledo. Ella ha actuado mucho como portavoz de sí misma, y al final en un partido político y en un grupo parlamentario el portavoz es eso, el portavoz. Que puede tener ideas propias, por supuesto, pero cuando la dirección del partido toma una decisión, el portavoz tiene la obligación, más que probablemente ningún otro miembro del partido, de agachar la cabeza y cumplir, porque por eso es el portavoz. Entonces ella ha jugado a ser Cayetano Álvarez de Toledo. Y eso al final en el PP pues ha pesado, porque de hecho los discursos no han cambiado. Esto no era un problema de si Cayetana era más de derechas, más de izquierdas, de si quería, porque de hecho en la entrevista lo que proponía era un pacto, un gobierno de coalición entre el PSOE y el PP, o sea que tampoco sé muy bien, sabría yo decir muy bien dónde se sitúa Cayetano Álvarez de Toledo. Entonces creo que es más una cuestión de disciplina interna que de otra cosa. ¿Pero crees que a Pablo Casado le ha molestado que Cayetana, pues adquirir esa posición, esa postura protagonista, esa actitud? Sí, claro. A lo mejor, Pablo Casado, ¿tú crees que la ha destituido por eso? Porque le quitaba a lo mejor protagonismo, le quitaba un poco. Yo creo que han tomado esa decisión porque Cayetano Álvarez de Toledo tenía agenda propia. Y en un partido político, insisto, el portavoz del partido no puede tener agenda propia. La agenda es la que marque el presidente del partido y la dirección del partido. Y Cayetano Álvarez de Toledo tenía agenda propia. Entonces, con agenda propia no puedes ir a ninguna parte en un partido político. ¿Te acuerdas aquello de Alfonso Guerra? Tú eres muy joven. El que se mueva no sale en la foto. Pues es un poco eso. ¿Te suena, no? Sí, sí, pues sí. Esto, a ver, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, donde los partidos políticos no son igual que aquí, no tienen las mismas estructuras, las cosas funcionan de otra manera. Pero aquí los partidos políticos, no solo el PP, el Partido Popular, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, todos tienen unas estructuras y sobre todo en los grupos parlamentarios se exige una disciplina interna que Cayetano Álvarez de Toledo no quiso cumplir. Entonces eso tiene una consecuencia. ¿Qué diferencias ves tú entre el partido de Pablo Casado y el partido de Mariano Rajoy? Mira, Mariano Rajoy en el Congreso de Valencia de 2008 dijo algo que luego él mismo ha ido cumpliendo. ¿Te acuerdas? No sé si te acordarás, pero dijo algo así como: los liberales que se vayan al Partido Liberal y los conservadores que se vayan al Partido Conservador. ¿Vale? Bueno, pues al final los liberales se fueron a Ciudadanos y los conservadores se fueron a Vox. Entonces,
Claro, La cruda realidad, así es decir, la cruda realidad es que Mariano Rajoy echó a la mitad del Partido Popular fuera del Partido Popular y el fruto de eso lo recogió Pablo Casado. ¿Cuál fue el fruto de eso? 66 escaños en las elecciones de abril de 2019. Luego vinieron las elecciones de noviembre y subieron un poco, pero las consecuencias de aquello y de una legislatura penosa absolutamente, marcada por la corrupción, por la crisis económica, por la desafección de los ciudadanos, por el alejamiento. Es que yo recuerdo alguna entrevista de Cristóbal Montoro en la radio con gente tan importante como Carlos Herrera, preguntándole, señor Montoro, ustedes no están cerca de los ciudadanos. Entonces Montoro dice, es que yo no tengo que estar cerca de los ciudadanos, yo estoy aquí para corregir el déficit. Y yo lo pensaba, decir, ¿este tío es idiota? ¿O para qué ha venido? Quiero decir, ¿cómo que no tienes que estar cerca de los ciudadanos? Es donde tienes que estar, cerca de los ciudadanos, cerca de la gente. Eso es lo que se le pide a un partido político. Entonces, todo eso tuvo un impacto brutal en el Partido Popular. Y Pablo Casado ha venido a corregirlo. ¿Lo va a conseguir? No lo sé. Hay gente muy importante en el Partido Popular que tienen incluso más nombre que él. Ahí está Feijóo. No sabemos si a Pablo Casado no le va bien, pues a lo mejor surge un Feijóo o un Almeida, que se ha convertido en una de las nuevas figuras emergentes dentro del PP. Entonces, pero hoy por hoy quien está es él, intentando construir, liderar ese partido. Las encuestas dicen que poco a poco lo va consiguiendo y bueno, yo no descarto que pueda ser presidente del gobierno. Tampoco descarto que no lo sea. Supongo que lo reflejarás en el libro porque, bueno, al fin y al cabo es un asunto importante de que has hablado mucho. ¿Cómo crees que afecta la corrupción en el Partido Popular durante estos últimos años? Todo. Supongo que sí que lo tratas en el libro. ¿Crees que ha sido una lacra para el partido? Absoluta. Es una lacra absoluta. Es decir, el ninguneo de Rajoy a todo lo que estaba pasando. Bueno, en el libro yo no hablo de la operación Kitchen porque obviamente esto era un asunto que estaba bajo secreto de sumario. Yo no conocía los pormenores de todo esto que estamos conociendo ahora, pero sí que es importante que este libro salga justo en un momento en el que, por desgracia para el PP, vuelve a estar sobre la mesa un tema muy, muy grave, ¿no? Que es un partido liberal, democrático, etcétera, haya estado utilizando instrumentos del Estado de Derecho, una institución como es las Fuerzas de Seguridad del Estado, para asuntos tan turbios, ¿no? Esto, que lo haga Podemos, yo me lo creo, pero que lo haga el PP, pues me resulta un poco sorprendente, ¿no? y tremendo. Entonces, todo eso al PP le ha pasado una factura tremenda. Estamos hablando de antes, no de ahora, pero indudablemente tiene un impacto también sobre los de ahora y eso lo tiene que gestionar Pablo Casado. ¿Crees que Pablo Casado, bueno, con su presencia en el partido, en su presidencia, puede tratar de transmitir un mensaje regenerador en el partido? ¿Puede conseguir esa regeneración del partido en cuanto a la corrupción? Porque cuando ascendió a la presidencia dijo que en el partido con él la corrupción pues no se iba a dar y muy especialmente lo que decía el señor Casado es que el que la hace la paga. Sí. ¿Crees que esto es así? Hay un hecho evidente y es que ahora mismo en la dirección del Partido Popular no queda nadie de lo que podíamos llamar el anterior PP a Pablo Casado. Nadie. Yo creo que prácticamente en Génova, en la dirección, es que no sé si queda una o dos personas de la anterior etapa y desde luego con muy poca visibilidad pública. Entonces yo creo que ahí Pablo Casado ha hecho una labor clara de regeneración y ahora lo que falta es que eso se transmita a su electorado y a sus votantes, pero yo creo que esa labor de regeneración la ha hecho. Que sea convincente lo tenemos que ver, porque fíjate, ahora se plantea la cuestión de si la justicia imputa a gente como Fernández Díaz, como María Dolores de Cospedal, como el propio Mariano Rajoy, pues en el partido tienen que tomar decisiones, y a lo mejor las decisiones son abrir un expediente, es que está por estatutos, tienen que abrir expedientes informativos y a lo mejor algunos de ellos echarlos, entre comillas, del Partido Popular. Si no le tiembla la mano para hacer eso, entonces estará demostrando realmente que tiene un compromiso regenerador con el PP. Oye, ya para acabar, ¿qué mensaje le mandas a los lectores y a las personas para animarles a que lean tu libro? Pues ¿qué pueden ver? Decirles que van a leer cosas que probablemente no sabían o van a encontrar una interpretación distinta de muchos sucesos que ocurrieron en el Partido Popular en estos últimos años,
que Ediciones Altera, desde luego, ha hecho un trabajo espectacular en la edición del libro, que, en fin, que además es muy fácil de leer, muy cómodo, muy rápido, y van a entender muchas claves, y sobre todo eso, van a tener todas las claves, todas las intrigas, todo lo que pasó en el Partido Popular, por qué Mariano Rajoy no dimite en la moción de censura, que es una de las cosas que todo el mundo se ha preguntado 20 millones de veces. Bueno, pues todo eso lo van a encontrar en el libro. Y creo que si quieren entender qué es el Partido Popular hoy, el Partido Popular de Pablo Casado, tienen que leer el libro para comprender por qué Pablo Casado llegó a presidir el Partido Popular. Ediciones Altera de verdad se ha portado maravillosamente en la edición de este libro, en su distribución, en su divulgación y bueno, espero que se venda bien. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos y por concedernos esta entrevista hoy para Estado de Alarma. Ya han escuchado a Francisco Quevedo, sus palabras. Parece un libro muy interesante y les animo a todos que lo lean. Muchas gracias por atendernos hoy aquí en Capital Letras. Gracias. ...863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Pues voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.